Muy bien, hermanos. Una vez más, gracias por haber venido aquí, gracias por estar aquí con nosotros. Igual a aquellas personas que nos miran a través de las redes sociales, es un placer, un privilegio de que ustedes puedan compartir este servicio con nosotros. Y en esta tarde, hermanos, vamos a estar estudiando Mateo, en el capítulo 13, pero vamos a hacer algo un poco diferente aquí. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a estudiar Mateo capítulo 13, vamos a leer primero los versículos del 24 al 30 y luego vamos a estar leyendo los versículos del 36 al 43. ¿Ok? Vamos a estar estudiando Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30 y luego vamos a estar mirando los versículos del 36 al 43 y básicamente esa última porción va a ser nuestro enfoque en esta tarde. El tema de este sermón se titula Un padre, dos hijos. Un padre, dos hijos, y vamos a ver por qué. Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante. La semana pasada nosotros habíamos visto, el hermano Memphis compartió una muy buena enseñanza y nos explicó lo que era una parábola. Y como en el mismo contexto vamos a seguir hablando de lo que son las parábolas, en esta tarde vamos a ver una parábola que se explica por sí misma. Por eso utilizamos estas dos porciones de los textos. Sin embargo, me gustaría hacer eco de lo que Memphis había dicho la semana pasada, porque pues yo también voy a hablar acerca de eso y quisiera siempre recordar más que nada lo que el hermano dijo. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola, hermanos, es una historia que Jesús utilizaba para enseñar verdades del reino de Dios. Es decir, Jesús utilizaba historias para comparar algo terrenal con algo espiritual. De ahí su nombre significa poner al lado, es decir, poner dos cosas al lado y compararlas, una verdad espiritual y con una historia real. Por ejemplo, dentro de las Escrituras nosotros podemos ver de que las parábolas, algunas son fáciles de comprender, sin embargo hay otras que son más extensas y son más profundas y más difíciles. De modo que Jesús, cuando enseñaba, tomaba ejemplos de la vida cotidiana, hermanos, poniéndolos al lado de las realidades eternas para que sus oyentes la pudieran comprender. Para que sus oyentes la pudieran comprender. Y eso lo voy a explicar más adelante. ¿Por qué Jesús tenía que usar historias reales para dar una explicación espiritual? Por esta razón vamos a estar mirando ahí estas tres parábolas de Jesús. Pero más que nada, vamos a enfocarnos en esos dos textos. Voy a hacer un poco, como dicen por ahí, no voy a ser tan severo. Vamos a dar al hermano Memphis que hable de las otras dos la semana que viene. Pero nuestro enfoque va a ser en una sola, solamente vamos a coger dos porciones textuales. Vamos ahí a Mateo capítulo 13, síganme con la vista, del versículo 24 al 30. Dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y recoged el trigo en mi granero. Y luego, si vamos al versículo 36 hasta el 43, aquí Jesús nos da la explicación. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin de los siglos, el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta frase es muy típica de Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga. En el contexto agrícola de aquella época de Jesús,
El trigo y la cizaña era una planta que crecían juntamente y sus raíces estaban entrelazadas. De hecho, era tan difícil de diferenciar lo que era el trigo de la cizaña que no podían ellos hacerlo cuando la planta había nacido. Entonces ellos tenían que esperar, los agrícolas tenían que esperar a que la planta completamente creciera para que entonces pudiera verse lo que era lo bueno y lo que era lo malo, lo que era el trigo y lo que era la cizaña. El motivo por el cual se separaba el trigo de la cizaña era porque la cizaña no podía consumirse, de hecho ni los animales podían comerla. Entonces, como los animales ni los hombres podían comerla porque era muy tóxica y le salía hasta un hongo que podría traer infecciones al cuerpo, etc., por esa razón, como no se podía usar para más nada, como era algo inservible, lo que hacían los agricultores era que separaban, ya cuando la planta crecía, separaban el trigo de la cizaña, lo bueno y lo malo, lo que se usaba para comer y lo que no se usaba para comer. El trigo lo ponían en el granero y la cizaña la tomaban, como no se podía usar, la cortaban, la amontonaban y le echaban en el fuego. Entonces, en el contexto cultural, eso es lo que Jesús está tratando de explicar aquí. Por eso las parábolas, Jesús coge, ¿qué? Historias reales para dar una interpretación a algo espiritual, a una verdad espiritual. Entonces, como hemos visto, hermanos, no es necesario interpretar esta parábola, ya que algunas parábolas del Señor Jesús se interpretan por ellas mismas, y esta no es la excepción. Sin embargo, hay otras parábolas que sí incluyen alegorías y que requieren de una interpretación más profunda. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Es decir, habían cosas ocultas que los discípulos no podían entender cuando Jesús explicaba sus parábolas en ese preciso momento, ya que solo el Espíritu Santo, en su venida, podría revelársela después espiritualmente a sus discípulos. Esto mismo lo afirma, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, Jesús usó básicamente alegorías en sus parábolas para revelar las verdades que aún no habían sido reveladas. Y su propósito de usar las parábolas era ocultar temporalmente los misterios del reino de Dios hasta que llegara el tiempo señalado. Ese era el propósito, el motivo por el cual Jesús usaba parábolas. En cambio, por ejemplo, el apóstol Pablo usó alegorías que las que había hablado Jesús para iluminar lo que ya había sido revelado por Cristo. Por ejemplo, tenemos en Gálatas en el capítulo 4 la alegoría de Sara y Agar. Pablo utiliza esa alegoría teniendo el Espíritu Santo para revelar los dos pactos, uno de esclavitud y otro de libertad. Entonces, los versículos 34 y 35, hermanos, vemos cómo Jesús confirma esta intención. Mira lo que dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé las cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente, ¿para quién entonces estaban dirigidas las parábolas? ¿Para quiénes iban dirigidas las parábolas? Bueno, en Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 26, y en Lucas capítulo 10, versículo 21, vemos que Jesús se regocija cuando el Padre les revela los misterios del reino a sus discípulos. Él dice, te alabo, Padre, porque así te agradó. Entonces, las parábolas tenían intención de ocultar las verdades del reino a aquellas personas a las cuales Dios no había querido revelarle la verdad. Ese era el propósito de las parábolas. Así que esto nos enseña que Dios, hermanos, se goza al revelar los misterios del reino a los que tienen un corazón humilde y vemos también que su plan no depende de la sabiduría humana, sino de su propia voluntad y gracia soberana. Ese era el propósito de las parábolas. Por esto, hermanos, yo no puedo creer tampoco de que una persona verdaderamente pueda conocer a Dios y a Cristo por sí mismo. Porque a menos que Dios no se lo revele, como Jesús está hablando aquí por medio de parábolas, a menos que Dios no se lo revele, esa persona no va a creer. Las personas, ¿cómo una persona debe creer? Bueno,
debe leer la Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y a eso añádanle de que nosotros como creyentes debemos compartir el evangelio a las personas, para que por medio de ese evangelio las personas entonces puedan creer. Pero una persona por sí misma no puede. No puede. Porque hasta que Dios no le revele las cosas por medio del Espíritu Santo, como bien dijo el apóstol Pablo, no puede esa persona creer. Y solamente lo va a hacer a menos que se exponga a la Escritura y que alguien más venga y le explique el evangelio. Esa es la única manera. Así que habiendo dicho esto, vamos a ver estas enseñanzas a partir del verso 36 que Jesús nos da aquí en esta parábola. Vamos a empezar ahí a partir del verso 36. Dice, vemos que aquí Jesús entra a la casa, ¿verdad? Y acercándose a sus discípulos vemos que le dijeron que le explicara la parábola de la cizaña y el campo. Ahora bien, Lucas y Marcos, hermanos, nos enseñan que Él toma a los discípulos aparte o en privado. Esto es muy importante porque esto nos demuestra que la privacidad es un principio bíblico. ¿Y cuál es ese principio? Bueno, que Dios habla y Dios se revela a los que tienen un corazón dispuesto a recibir su enseñanza. Los discípulos vinieron y le preguntaron a Jesús. Eso es una persona humilde, una persona que quiere saber. Pero las personas que no son humildes y que son duras de corazón simplemente ignoran lo que Dios le pudiera decir a ellos. Y el texto nos enseña en el verso 36 de que los discípulos vinieron y ¿qué hizo Jesús? Los tomó aparte y les comenzó a explicar. Es como Santiago capítulo 1 versículo 5 nos recuerda, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene algo que a lo mejor no cuadra en su mente, usted puede ir en privado. Usted puede preguntarle a Dios. Dios mío, mira, yo quiero saber verdaderamente. Como hay testimonio de muchas personas donde ellos le han dicho, oye, si tú verdaderamente existes, enséñamelo. Y a alguien se le aparece, le predica el evangelio o estaban leyendo la Biblia. De momento Dios los ilumina y ¡boom! Pero sucede así. Si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y eso es lo que los discípulos acaban de mostrar aquí en el verso 36. Ellos fueron a donde estaba Jesús y le preguntaron, hey, explícanos esto, porque no sabemos qué quiere decir. En el verso 37, hermanos, ahí sí siguen con la vista, Jesús comienza a dar la primera explicación del texto. Ya aquí Jesús comienza a dar la primera explicación de la parábola y él dice o explica de que el Señor o el Hijo del Hombre es el que siembra la semilla. El Hijo del Hombre es el que siembra la semilla. Esa es la primera explicación. Ahora bien, ¿por qué Jesús dice que el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre y no Pedro, no Pablo, no sé, Juan o Santiago, por ejemplo? En este caso Pablo todavía no existía, sino que era Saulo de Tarso. Pero ¿por qué no dijo que era alguno de los apóstoles que andaban ahí? ¿Y por qué se refirió a él mismo como aquella persona que esparcía la semilla en el mundo, como el Hijo del Hombre? Bueno, esta parábola, hermanos, Jesús se identifica como el que siembra la semilla porque fue Dios mismo, nacido de una mujer, como hemos visto en los evangelios, que vino al mundo para poder dar ejemplos de la verdad espiritual usando nuestra realidad. Ese básicamente fue el motivo por el cual Jesús lo dijo. Hermanos, si alguien que habita en lo espiritual y nosotros aquí estamos limitados y no conocemos nada de lo espiritual, pues se supone que tiene que venir alguien de ahí, ¿cierto? Y explicarnos usando ejemplos de nuestra vida cotidiana para poder explicarnos lo que verdaderamente hay en el mundo espiritual. Básicamente ese era el énfasis de Jesús aquí. Por eso Jesús se compara con el Hijo del Hombre, aquella persona que viene al mundo y siembra la semilla. ¿Qué otra persona podía ser mejor que Dios? Creo que ninguna, ¿no? Pablo no podía. Y Pablo es Pablo, ¿eh? Pablo no podía. Pablo era una persona corrompida como todos nosotros. Pero sin embargo tenía que venir alguien del ámbito espiritual, entrar a este mundo por medio de una mujer, hacerse hombre como nosotros, para poder utilizar ejemplos de nuestra vida cotidiana y compararlos, ponerlos al lado con verdades espirituales para explicarlas. Por eso Jesús usa las parábolas. Por eso Jesús usa las parábolas. Por esta razón, el que siembra la semilla es él y no otra persona.
Es Él y no otra persona. Ahí en el verso 38, hermanos, Jesús sigue explicando la parábola y dice que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Ahora bien, ¿qué es el mundo? Bueno, la Escritura, hermanos, la Escritura representa al mundo en varios aspectos. En varios aspectos. Por ejemplo, la Escritura representa al mundo como la creación física. Ahora que estás estudiando el libro del Génesis, Génesis capítulo 1, en el capítulo 1, el versículo 1 dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, lo que significa que el mundo es todo lo que Dios hizo. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, el Salmo 24:1 lo confirma. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, mostrando que todo lo pertenece a Dios. El mundo también en la Escritura representa humanidad. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Aquí el mundo, hermanos, son las personas que pueden recibir salvación. Ojo, no todas las personas, no, son todas las personas que pueden recibir salvación. Y claramente eso es una obra que es de Dios. Dios se lo va a revelar a esa persona en su momento, en su tiempo, en la época. Pero el mundo aquí también se refiere, la Escritura lo utiliza como la humanidad. También está el sistema del mal. La Escritura representa al mundo como el sistema del mal. Por ejemplo, en 1 de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, se dice que todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno, representando las fuerzas que se oponen a Dios. También el mundo es representado en la Escritura como un sistema religioso. En Juan capítulo 12, versículo 19, los fariseos dijeron, mirad, el mundo se va tras él. Para ellos, el mundo eran todas aquellas personas que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas, pero que sí seguían a Jesús. Los fariseos le llamaban a esas personas, ellos son el mundo. Ellos son el mundo. Y por último, también tenemos naciones y pueblos. La Escritura conforma al mundo como naciones y pueblos. Miren lo que dice en Apocalipsis 17:15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí el mundo, hermanos, representa la totalidad de los pueblos sobre lo que actúa la falsa religión y la corrupción espiritual que se opone a Dios. Entonces, si vamos a ver la palabra mundo en el contexto, debemos analizar primeramente de qué se está hablando. Entonces Jesús vino al mundo, pero el mundo sabemos de que incluye todo, desde un sistema religioso, político, hasta toda la creación de Dios. Entonces Dios, básicamente lo que Jesús está diciendo es que Él tuvo que venir al mundo, a este lugar corrompido, que básicamente está echado a perder, y si no es gracias a la sal, que somos nosotros los cristianos, no se conservaría. No se conservaría. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es que Él vino al mundo y Él es el que planta la semilla porque otra persona no lo podía hacer. Hermanos, ustedes aquí, les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes de que vivir aquí en el mundo eso es lo mejor? Aquí nosotros enfrentamos enfermedades, enfrentamos problemas, circunstancias difíciles, persecución. Yo sé que para algunos de nosotros a lo mejor vivir aquí es mucho, tal vez mucho mejor. Sin embargo, la Escritura dice lo contrario. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. La Escritura dice que nosotros vamos a estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Ahora nosotros tenemos esperanza de que las cosas van a cambiar. No porque vayan a mejorar, pero en nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. Dios va a ir conformando su imagen, la imagen de su Hijo en mí cada día. Y eso me va a llevar a vivir una vida mucho más santa y mucho mejor, aunque el mundo en la parte de atrás esté cayendo en pedazos, hermanos. Entonces la representación de Jesús aquí es literal. Él utiliza una imagen de algo, o la Escritura básicamente utiliza la imagen de algo para hacer una representación. Pueblos corrompidos, enfermedades. Ese es el mundo en el que vivimos. La pregunta es, ¿dónde quisiera estar usted? ¿Dónde quisiera estar usted? ¿O aquí en el mundo, viviendo la vida como le gustaría vivir? ¿O aquí en el mundo, sabiendo de que usted va de paso
pero Dios lo va a usar usted para llevar a cabo su plan eterno, sabiendo que el día que usted muera va a ir a la presencia de Él. Esa es la pregunta que se deben hacer. Luego el mismo verso 18 sigue diciendo, la buena semilla representa a los hijos del reino, mientras que la cizaña representa a los hijos del malo. Estas expresiones, hermanos, son expresiones idiomáticas, son hebraísmos, es decir, son típicas del lenguaje hebreo. Cuando Jesús utiliza estas expresiones, lo utiliza para hacer una comparación real con una condición espiritual. Nosotros vemos que habíamos visto que en el contexto agrícola real, la cizaña y el trigo habían germinado juntos. Habíamos visto al principio de que uno era ¿qué? Bueno, provechoso, el otro no servía para nada. Entonces Jesús utiliza esa comparación, esa imagen o ese símbolo para ponerlo al lado con el ser humano. Comparándolo con el ser humano y diciendo, ok, si tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del reino, por lo tanto tú vas a ser el trigo que va a ser echado en el granero. Pero si tú eres el hijo del malo, tú vas a ser la cizaña que va a ser echada en el fuego eterno. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Así que la cizaña no se podía arrancar igual que el trigo. Por eso Jesús está diciendo de que necesitan dejarlo crecer los dos juntos. ¿Para qué? Para que al fin de la siega uno pueda ser arrancado y el otro pueda ser tirado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 3, refiriéndose a los hijos del reino, Jesús dice, refiriéndose a ellos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 8, versículo 12 dice, los hijos del reino serán echados en tinieblas. Y ojo, aquí está hablando de los hipócritas que vivían en Israel. Por eso Jesús utiliza la comparación del trigo y la cizaña, porque dentro del mismo pueblo habían dos tipos de hijos que tenían un solo padre. La nación de Israel fue engendrada por Dios. Sin embargo, uno de sus hijos quiso tener como padre adoptivo a Satanás. Por eso Jesús aquí lo compara como los hijos hipócritas que habían dentro de la nación. Tenían que crecer juntos los unos con los otros. Pero aquellos hipócritas iban a ser echados en el lago de fuego. También Lucas 20:36 habla de los que serían hijos de Dios en la resurrección. Entonces aquí vemos una dualidad increíble, hermanos. Siempre dentro del mundo van a haber dos tipos de personas. No hay tres tipos de personas. No hay aquellos que dicen, oh, es que era tibio, o es que fue cristiano y luego no fue cristiano. No. Aquí van a haber dos tipos de personas. Los dos van a crecer juntos en el mundo. Y dentro de la iglesia incluso va a haber los creyentes y los no creyentes. Y va a haber unos que van a tener apariencia de trigo. Pero hasta que los dos no crezcan y se vean los frutos, uno de ellos no va a ser cortado y va a ser echado en el fuego. No, Dios aquí, Jesús está diciendo, aquellos que son bienaventurados, aquellos incluso que son los hijos hipócritas que crecen dentro de la nación de Israel, puede usted aplicarlo en cualquier contexto práctico, ya sea dentro de la iglesia o en cualquier otro ámbito, y aquellos que serían los hijos de Dios en la resurrección, aquellos necesitan crecer juntos. No los arranques, porque vas a lastimar a los buenos. No, deja que crezcan. Y al final, cuando crezcan, entonces ustedes los van a arrancar. Así que no se puede ser hijo de dos padres, hermanos. No se puede ser hijo de dos padres. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así de sencillo. Jesús no anda escatimando, Jesús no anda con rodeo. Jesús lo está diciendo claramente. Jesús le dijo a los fariseos, su padre es el diablo. Ahora la pregunta es, ¿solamente eso podría aplicar a los fariseos? Por supuesto que no. Por ejemplo, los hijos del malo son aquellas personas que viven bajo la influencia de Satanás. Son aquellas personas que aman el mal, que viven en rebelión y que siempre están contra Dios. Esos son los hijos del malo. Y mire, aquí les voy a dar unos ejemplos. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús le dice a algunos líderes, vosotros sois de vuestro padre el diablo. A los fariseos aquí se lo está diciendo. Él básicamente está expresando la identidad moral y espiritual, no biológica. En Mateo capítulo 13, versículo 38 se afirma, los hijos del maligno son los que hacen maldad.
son los que hacen maldad. Aquí, hermanos, los hijos del maligno son personas que son caracterizadas por la maldad o la rebelión en contra de Dios. Pablo, en Efesios, en el capítulo 2, versículo 3, dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Utiliza aquí Pablo también otra expresión hebrea. Esto significa que todos, incluyéndome a mí, todos nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos bajo la ira de Dios por nuestro pecado. Eso es lo que significa. Estábamos separados de Él, pero ya en Cristo ya no recibimos el castigo, sino recibimos la justicia. Pero la Escritura, hermanos, engloba a todos. Y hay muchos de nosotros en el mundo que su padre es el diablo. Que su padre es el diablo. La pregunta aquí es, ¿quién es tu padre? ¿O es Dios o es Satanás? Pero no pueden ser los dos. La luz no puede estar con las tinieblas. No puede ser tienes que ser frío o caliente, no puede ser tibio. Pero incluso el tibio se considera como un frío. Simplemente que el tibio se calentó un poquito cuando oyó la palabra, cuando vino a la iglesia, pero siguió siendo frío. Porque apenas que tú lo sacas de aquí, se vuelve a enfriar. Se vuelve a enfriar. Entonces, Jesús acaba diciendo, no. Dentro del trigo y la cizaña hay dos tipos de personas. Están los hijos del reino, son aquellos que obedecen a Dios, que a pesar de sus errores se mantienen firmes, porque vamos a aclarar algo aquí, no somos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Cometemos errores, yo cometo errores. Por eso yo cuando oro a mí me gusta confesar mi pecado y decir, Señor, perdóname, porque sé que en la semana yo he hecho algo. Y luego a lo mejor cometí una falta el lunes, pero luego el viernes o el miércoles el Espíritu Santo, perdón, Dios mío. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios, un hijo del reino, el hijo del mal, el hijo del malo, el hijo de Satanás, el hijo del diablo, él no piensa en nada de eso. El hijo de Satanás simplemente dice, fue una canita al aire. Yo pequé. Eso ahorita se le pasa a Dios y se me olvida. Es como hay un video por ahí de una señora donde le preguntan, ¿usted qué iba a hacer porque parece que habían tenido una pelea? Y dice la señora, no, a mí no me interesa, yo nomás voy, cojo un palo, se lo meto en la cabeza y luego voy, me arrodillo y le pido perdón a Dios. Tampoco así. No, tú vas a obedecer a Dios. Tú vas a querer seguir su palabra y vivir conforme a su voluntad. Así que Jesús aquí compara a los hijos del malo con la cizaña porque aunque crecen juntos en el mundo, hermanos, que es el campo, Jesús utiliza esta imagen simbólica para describir el campo de la cizaña con el mundo en general, en ese aspecto espiritual. En el día del juicio final ellos serán separados. Ellos serán separados. De manera que estas expresiones no se refieren a una descendencia física, sino a la identidad espiritual o moral que se usa para contrastar a dos tipos de personas. A dos tipos de personas. Los hijos del reino, que son los que obedecen a Dios y viven bajo su autoridad, y los hijos del maligno, que son los que viven en rebelión y siguen el mal. Es así de sencillo. Luego dice ahí en el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aquí en este texto, hermanos, nosotros podemos ver tres elementos. El primero, ¿cuál es? El sembrador perverso que es Satanás. El sembrador perverso que es Satanás. Satanás, hermanos, Satanás obra en el mundo introduciendo maldad y engaño, mezclando cizaña entre los verdaderos hijos del reino. Lo cual, esto es algo intencionado, esto no es por casualidad. Satanás puede utilizar personas dentro del mundo, dentro de la iglesia, para sembrar cizaña, para sembrar chismes, problemas entre hermanos. Todo eso Satanás lo usa. Y a pesar de que muchas personas no se dan cuenta, en realidad están siendo instrumentos por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás le llena su mente de ideas que van en contra de los principios bíblicos. Hermanos, Satanás entró en Judas para que traicionara a Jesús. Satanás llenó el corazón de Ananías para mentir al Espíritu Santo y ocultar el dinero en el libro de los Hechos. Satanás incitó a David a hacer un censo, el cual desagradó a Dios y murieron varias personas. Incluso, hermanos, nosotros sabemos de que Satanás
tentó a Jesús directamente en el desierto para apartarlo de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? De que Él muriera por el pecado de la humanidad, del ser humano. Entonces Satanás no se anda con juegos. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que Satanás, hermanos, obra con tácticas engañosas. No es casualidad que el apóstol Pablo lo llame el príncipe de la potestad del aire, un espíritu que influye en la mente de los hijos de desobediencia. Ese es Satanás. A mí me gusta mucho, no sé si han leído el libro de C.S. Lewis. Ese libro yo lo leo y es una maravilla. Se llama en inglés, ahí me corrigen los que saben más inglés que yo, se llama Screwtape's Letter. En español se traduce como Cartas del Diablo a su sobrino. Es un libro maravilloso. Pero hay una sección de me gusta mucho donde dice Satanás, obviamente no utiliza el nombre de Satanás porque le da otro nombre, pero dice este ente o este espíritu, que es Satanás, figuradamente, dice que él estaba en la biblioteca, en el Museo Británico, y dice que tenía un huésped que estaba leyendo y su huésped era ateo. Resulta que el huésped empezó a leer la Biblia y dice Satanás que eso fue como una advertencia para él porque empezó a ver cómo la mente se iluminaba. Dice, aquello que el huésped había desarrollado, dice, se le empezó a iluminar. Y en ese momento dice que Satanás vino y le empezó a decir, hey, ¿tú tienes hambre? Vente, vamos. Y dice que apareció Dios por otro lado, o el adversario, como le llaman el texto, y dice que le dijo, sí, pero acuérdate que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y saben lo que dice el texto, lo que hizo Satanás ahí? Fíjense que el Señor lo reprenda, fíjense si es tan engañoso. Dice que vino y le dijo en la mente del huésped, de la persona, del ateo, le dijo, pero mira, como es algo tan difícil de entender, ¿por qué mejor no vas, comes, te llenas la barriga y luego vienes para que tengas bastante energía y lo sigas leyendo? Esa fue la mentira más grande. Dice que cuando el hombre, nomás le dijeron eso, el hombre ya estaba saliendo por la puerta y cuando salió de la puerta para afuera en la calle, Satanás, en la escritura, en el libro dice, ya gané la batalla, mas nunca ese hombre volvió. Fíjense qué artimaña tan sutil, cómo Satanás utiliza algo que es verdad, pero lo convierte en mentira. Y así hay muchas personas hoy en día. Muchas personas que quieren venir a la iglesia, muchas personas que tal vez ya tienen la intención de venir a buscar a Dios, muchas personas que tal vez ya están reconociendo su pecado, pero ahí vienen ¿qué? Viene Satanás y le dice, oye, pero no vayas este domingo. Mira, ve el domingo que viene, acuérdate, tienes que hacer esto. Ya cuando vayas al domingo que viene, ya como no tienes nada que hacer, ya vas a tener tu mente más refrescada y no te vas a andar preocupando por los demás. Así también va a haber otras personas. Oye, pero ¿por qué no lees quiero leer la Biblia? No, pero mira, no leas la Biblia. Te has cansado, trabajaste mucho. ¿Por qué mejor no te echas una ducha? Porque mejor ya no estiras tu cuerpo después, vas y comes algo y luego vienes y te sientas y comes. Y así muchos se quedan. Por eso hoy en día las iglesias están como están, hermanos. Porque es Satanás hablándole a la mente de las personas. Hablándole a la mente de las personas. Y si la persona verdaderamente no conoce a Cristo, no tiene la intención de buscar información acerca de quién es Dios, de conocer su condición espiritual, como Jesús lo acaba de explicar aquí, de nada va a servir. Porque vas a empezar a posponer y para el otro día, 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 y al final te vas a quedar ahí. Y Satanás simplemente cumplió con lo que él quería hacer. Porque al final la intención de Satanás ya sabe de que él está destruido. Ya Satanás sabe, no porque lo diga yo, la Escritura ya lo dice. Y el propósito de Satanás ahora es tratar de llevarse a la cantidad de personas posibles para el infierno cuando Jesucristo venga. O antes que Cristo venga, cuando las personas se mueran, llevárselos para el infierno. La Escritura dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus demonios, no fue preparado para el ser humano. Pero como el ser humano también es rebelde como Satanás, pues por lo tanto Dios tiene que castigarlo. Hermanos, y esto aquí no es para echarle miedo o temor a las personas, pero eso es lo que dice la Biblia. Por eso en muchos lugares ustedes no van a ver a las personas hablando acerca del infierno. Ustedes no van a ver en muchas iglesias, por eso las iglesias están así llenas, porque no les van a hablar la realidad espiritual, la condición espiritual del hombre. No les van a decir, hey, necesitas arrepentirte, necesitas dejar este pecado.
No te dejes influenciar por Satanás. Pero volvemos a lo mismo. Jesús aquí está diciendo de que hay dos tipos de entes espirituales, de personas, un trigo y una cizaña, y muchos de ellos van a crecer juntos. Muchos de ellos van a crecer juntos. Luego tenemos el otro aspecto aquí, la cosecha final, el fin del siglo. El fin del siglo, hermanos, aquí equivale a tres cosas. El fin de la era presente, ya sea ahora, el 2025, ya sea en el tiempo de los discípulos, por el testimonio de la Escritura sabemos de que ese no fue el fin. Jesús no está hablando ahí del fin porque han seguido ocurriendo cosas, la historia ha seguido trascendiendo. También el fin del siglo equivale a la consumación del reino de Dios en un aspecto escatológico, es decir, el fin ya de la humanidad cuando Cristo venga a juzgar todas las cosas. Y por último también tenemos el juicio final. Esos tres aspectos son equivalentes al fin del siglo, ya sea en la era presente, en 2025, ya sea pasado, presente o futuro, por decirlo de una manera más sencilla. Pero aquí, obviamente, escatológicamente Jesús está hablando acerca del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque luego habla acerca de los segadores. Ese es el tercer aspecto. Claramente aquí los segadores son los ángeles. Ellos, hermanos, están al servicio de Dios y de los seres humanos, pero no como si recibieran órdenes de nosotros. No sé si ustedes han visto el video de una mujer que se llama Ana Maldonado, donde dice que ella se le perdieron unas joyas y que ella mandó a los ángeles y que los ángeles se la tenían que buscar como si los ángeles fueran esclavos de ella. Esa soberbia, esa arrogancia, hay muchos hoy en día que así lo toman. No, aquí los ángeles no están para servirle a ninguno de nosotros, hermanos. Aquí los ángeles están para servirle a Dios. Nosotros, los seres humanos, estamos para servirle a Dios. Por lo tanto, tanto los seres humanos como los ángeles están al servicio de Dios. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados, hablando de los ángeles, enviados para el servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Aquí vemos cómo los ángeles sirven a los creyentes, son los servidores de los creyentes. El Salmo 91 también dice, versículos del 11 al 12, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que no tropieces con piedra, refiriéndose a la protección divina a través de los ángeles. Entonces aquí los ángeles, hermanos, están a servicio de Dios. Por lo tanto, los segadores son los ángeles que al final del tiempo, al final del siglo, van a venir y van a levantar los unos, van a levantar los otros, los hijos de Dios van a ser tomados por ellos, van a ir a la presencia de Dios. No es como que vamos así a aparecer. No. Van a venir los ángeles y nos van a levantar y luego van a venir los ángeles y los van a llevar a los otros a la presencia de Dios y le van a decir a eso, échenlo, después del juicio del gran trono blanco. Son los ángeles. Son los ángeles. Por esta razón, hermanos, en los versos del 41 al 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, refiriéndose a Jesús en su gloria. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, es decir, a los malos, a los pecadores, a los que nunca se arrepintieron. Y luego sigue diciendo, y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, todas aquellas personas, hermanos, que no pusieron su confianza en Cristo como su Señor y Salvador, serán echadas en el infierno de fuego eternamente. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Y Jesús no lo dice para asustar a las personas, pero ciertamente la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La idea aquí de la Escritura no es poner miedo en ti, sino temor, y reconocer por medio de ese temor de que hay un Dios que es vivo y un Dios que un día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y si una persona se muere ahora mismo sin Cristo en su corazón, por el testimonio de la Escritura va a decir dice de que esa persona va a ir al infierno. Jesús aquí es claro, hermanos. Jesús no anda con vacilaciones. Pero claro, hoy en día en nuestra cultura es mucho más sencillo decirle a la gente, es que Dios te ama, no importa, Dios te ama como eres. No. Nosotros no sabemos si Dios ama a esa persona, porque yo no sé si es hijo de Dios o hijo de Satanás. No, yo no lo sé. Yo lo voy a saber en el momento en que esa persona se arrepienta, ponga su confianza en Cristo y empiece a dar buenos frutos. Yo no sé. Yo lo voy a juzgar a esa persona, pero por sus obras lo voy a juzgar. Por eso yo lo voy a juzgar. Pero Jesús está diciendo claramente aquí, no, esas personas que incluso aparentan ser cristianos, esas personas van a ser echadas en el fuego.
La misma Escritura dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, incluso predicamos hasta la palabra. ¿Y qué les va a decir Jesús? Apartaos de mí, malditos. Así lo dice. Hermanos, aquí Jesús es claro. Nosotros hemos visto la parte amorosa de Cristo en esta congregación. Dio su vida por la humanidad. Vivió una vida santa que usted y yo no podíamos vivir. Habló del amor, ama a tu prójimo. Pero sin embargo, muchas iglesias no les gusta hablar acerca de esto. La otra cara de la moneda. Esta cara de la moneda, esta es la parte de justicia divina. Es justicia. Y Jesús habló más de la justicia divina que cualquier otra cosa. Sí, Jesús habló del amor y de la bienaventuranza. Pero cuando usted empieza a leer los evangelios, lo primero que Jesús dijo es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Hoy en día no vamos a ver a muchas personas diciendo eso. Para nada. Te van a decir, oh, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo hablando en lengua. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo haciendo esto o haciendo estas obras. Como ayer cuando fuimos a evangelizar, me tocó hablar con un hombre y resulta de que él decía de que para poder ser salvo tenía que hacer buenas obras. Hasta que con la misma palabra y la Escritura le doy gracias a Dios, porque de eso se trata, de confrontar a las personas con la verdad. No para ganar un argumento, pero sí confrontarlos con la verdad. Y cuando hablé con este hombre le dije, mira, ¿sabes qué? La Escritura dice esto y esto y esto, ninguna de tus obras te va a salvar ni a mí tampoco. Y le empecé a compartir el Evangelio. El hombre se quedó así, porque nunca le habían explicado de esa manera. Entonces, hermanos, aquí la realidad es igual. Van a ver al fin del siglo, personas que van a ser recogidas para ser echadas en el granero por los ángeles, Dios los va a mandar, y van a haber personas que van a ser echadas en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque el verso 43 lo dice, refiriéndose ya a los justos. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son aquellos justos? Bueno, el texto hace una clara referencia, hermanos, a la victoria de los hijos de Dios sobre la muerte, la glorificación, como habla en Apocalipsis. Aquí Jesús deja claro que la historia de la humanidad va a tener un final agridulce. Un final agridulce. ¿Agridulce por qué? Bueno, ácido y amargo para los que lo rechazaron. Va a ser ácido y amargo, malo, detestable. Y luego vamos a tener un final dulce que es para aquellos que son parte de la familia de Dios. Aquellos que son bienaventurados, aquellos que han sido perseguidos a través de la historia, aquellos que han sido injuriados, masacrados, asesinados, vituperados, cualquier palabra o sinónimo que usted o adjetivo que usted le quiera poner. Pero esos son los que van a estar en la presencia de Dios. Esos son los que van a ser parte de la familia y esos, como dice el texto, son los que van a resplandecer como el sol en el reino del Padre. En el reino del Padre. Dice la Escritura de que Dios hace llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Eso lo dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Eso nunca está diciendo de que todas las personas son buenas. No. Cuando Jesús habla acerca de los justos e injustos, se está refiriendo a aquellas personas que son justas, son justificadas por el Padre. Y los injustos son aquellas personas que viven en maldad, que son hijos de Satanás. Y aún así, Dios, en su gracia común, le provee las cosas. ¿Cuántas personas que no son creyentes son personas multimillonarias, hermanos? De hecho, le puedo decir que a las personas que mejor le va en el mundo son personas que no son creyentes. No son creyentes. Y a los creyentes son los que más mal le va. Pero es normal. Es normal porque es necesario de que el trigo y la cizaña dentro del mundo crezcan de esa manera. Con diferencias y con limitaciones incluso. Es necesario. Pero al final del siglo, aquí Jesús lo está diciendo, es cuando va a haber esa separación. Esa separación. Ya para concluir, vamos a concluir con unas 4 preguntas prácticas respecto al estudio. Una pregunta es, ¿eres trigo o eres cizaña? ¿Cuál de las dos? Hermanos, debemos cuestionarnos. Yo les voy a decir una cosa, yo me cuestiono todos los días de mi vida si verdaderamente yo soy cristiano. No porque no tenga la convicción o la paz interior de que no lo sea,
Pero a veces me cuestiono por algunas cosas que hago, Pero luego le doy gracias a Dios de que su palabra me dice, no, porque el Espíritu da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Y digo, gracias Señor, perdóname porque cometí este fallo, hice esto, hice aquello. Pero yo por lo menos reconozco mi error, pero sé que soy trigo. La pregunta es, ¿te consideras cizaña? ¿Que eres trigo o eres cizaña? ¿Quién es tu padre? El sermón de hoy se titulaba Un padre, dos hijos. ¿Quién es tu padre? Nosotros tenemos un solo padre. Que yo sepa, biológicamente solamente se puede tener un padre y una madre. No puedes tener ni dos padres. Aunque bueno, ya eso ya se lo atribuimos al movimiento LGTBQI+, ya saben, que ahí sí pueden tener dos padres o dos madres. Pero eso es ya antibíblico, satánico, demoníaco y aberrante. Pero la pregunta aquí es, ¿quién es tu padre? ¿Es Dios o es Satanás? ¿O te consideras un hijo de obediencia o te consideras un hijo de desobediencia? Hoy en día muchas personas creen de que son hijos de Dios, hermano. Como dijo alguien por ahí, los domingos vienen a la iglesia, pero luego de lunes a sábado se comportan como el sobrino del anticristo. Pero siguen creyendo de que son hijos de Dios. Son hijos de Dios. La pregunta aquí es esa, ¿quién es tu padre? ¿Es Dios o Satanás? ¿Estás buscando la guía del Espíritu Santo diariamente? Miren, muchas veces, nuestra decadencia o nuestra falta de, ¿cómo se puede decir esa palabra? Nuestra falta de convicción, por decirlo así, es porque verdaderamente nosotros no estamos buscando la guía del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Para que una persona pueda ser llena del Espíritu Santo, debe ¿qué? Estar involucrado en la Escritura, la lectura y el estudio de la Escritura, en la oración y en la comunión con Dios. De esa manera es que una persona se va a llenar del Espíritu Santo. No es ni hablando en lenguas, no es ni haciendo cualquier otra cosa, no es en la oración, en la Escritura y estando en comunión con Dios y unos con otros, dependiendo del contexto. De esa manera, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a empezar a buscar la guía de Dios. Y vas a empezar a cuestionar muchas cosas que hay en tu vida que tú sabes que están mal. Esa es de la única manera. Entonces la pregunta es, ¿estás buscando la guía del Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a guiarte a toda la verdad. Como pasa con todos nosotros, ¿verdad? Por eso es muy importante estar buscando la guía del Espíritu Santo cada día, hermanos. Cada día. Y por último, ¿estás viendo el fruto de la semilla, esa semilla que Jesús esparció en el mundo? ¿Estás viendo el fruto en tu vida? Cuestionen eso. Porque muchas veces, hermanos, yo les voy a decir una cosa, para mí sería muy triste y muy lamentable, y no estoy hablando aquí, estoy hablando de manera general, muy lamentable de que en el día del juicio nosotros estemos a un lado y personas que nosotros conocemos que dijeron que eran cristianos y que incluso fueron a la iglesia y cuando nosotros los veamos ahí, ¿saben qué? Pertenecían a la fila de la cizaña. Aquellos de allá del lado izquierdo, los que estaban por allá esperando su juicio para ser condenados. Eso es muy triste. Por eso debemos estar mirando, examinando nuestro propio corazón para ver si el fruto de la semilla está en nuestra vida. Está en nuestra vida. Porque, hermanos, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. La Escritura lo dice claramente. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Así que meditemos en esta enseñanza. Tenga claro de que siempre va a haber dos bandos, no va a haber tres, ni va a haber dos padres. Bueno, va a haber dos padres en plural, pero siempre va a ser el padre, un hijo va a tener un padre. No va a tener dos padres. No puede ser ni Dios ni el diablo al mismo tiempo. Tiene que ser uno de los dos, o Satanás o Dios. ¿Vas a ser trigo o vas a ser cizaña? ¿Vas a ser hijo de ira, hijo del mal, o vas a ser hijo de bendición, hijo del reino? Entonces debemos meditar. Debemos meditar porque a veces podemos estar engañados. Podemos estar engañados. Vamos a orar. Dios mío, te damos gracias. Gracias, Padre, porque verdaderamente tu palabra llena nuestros corazones.
Y Señor, ciertamente te damos gracias porque tu Espíritu Santo examina nuestros corazones cada día y nos ayuda a entender y a comprender aquellas cosas que verdaderamente necesitamos cambiar, Señor. Por eso oramos y te damos gracias. Gracias en el nombre poderoso de Cristo por tu palabra. Gracias por los problemas, gracias por las bendiciones, gracias por la vida que nos has dado, por la familia, por todas las cosas, Señor. A pesar de que a veces en nuestra ignorancia no estemos conformes con ella, aún así te damos gracias, Señor, porque reconocemos que todo viene y proviene de ti. Bendice este tiempo, bendice a mis hermanos que han estado aquí, bendice a aquellos que también van a mirar el mensaje a través de las redes sociales y que lo estuvieron mirando. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a sus corazones. Oro, Padre, para que tu Espíritu Santo redarguya nuestra mente y nuestro corazón cada día, Señor, durante la semana, para que nosotros podamos vivir una vida conforme a tu voluntad y que la imagen de tu Hijo, Señor, se muestre y se revele a través de nosotros. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén.